Hemos leído entonces en Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Este libro de Deuteronomio, nosotros hemos recibido los nombres de los libros que han venido directamente del idioma griego. Sin embargo, hermano, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y los nombres que tienen los libros en hebreo son diferentes de los que recibieron al hacerse la versión griega. Los nombres principalmente de los primeros 5 libros de Moisés reciben el nombre de cómo empieza el libro. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio en su original, en hebreo, significa estas son las palabras. Así se llama el libro de Deuteronomio originalmente en hebreo. Estas son las palabras. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es la ley de Dios, la enseñanza de Dios, ¿cierto? La guía del Señor, la revelación que Dios entrega a su pueblo. Nosotros hemos entendido de que el Señor se revela a través de su palabra. Él ha querido revelarse, ¿cierto?, a través de las Escrituras. El Señor dice, el libro de Hebreos, que en otro tiempo habló, dice, a nuestros padres de muchas maneras, ¿verdad? Y dice, y habló por los profetas. Pero en este tiempo, dice la carta a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Él la palabra de Dios, el Logos, la verdad de Dios, el Señor contiene y Él mismo es la palabra del Señor para nosotros. De manera que todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, en las Escrituras, ¿cierto?, apuntan hacia el Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas. Amén. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y Él mismo cumplió todo lo que Dios ordenó y mandó a la gente, a su pueblo, para que hiciera. Sí, Señor. Sabemos que Adán desobedeció, ¿cierto?, en el Edén. Y si nosotros vemos al pueblo que Dios escogió, ¿cierto?, que es Israel, bendito es el nombre del Señor, vemos que también en ellos se encontró desobediencia. Ellos también fueron desobedientes, ellos también fueron tercos ante la voluntad y la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y sin embargo, el Señor Jesucristo vino a obedecer. Él, dice, obedeció al Padre. Y obedeció, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del Señor fue completa y el cumplimiento que el Señor hizo de la ley y que el Señor hizo de la palabra fue perfecto, porque no solamente fue un cumplimiento externo, sino que fue un cumplimiento de corazón. El Señor hizo la voluntad de Dios, pero de corazón. Muchas veces nosotros tenemos un comportamiento externo que se ajusta en algunos casos a la palabra, pero no es de corazón. Bendito es el nombre del Señor, porque muchas veces nuestro corazón quiere hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Él cumplió desde la voluntad en lo profundo de su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y se sometió completamente a la voluntad del Padre, sabiendo que nuestros corazones son desobedientes y que nuestros corazones, ¿cierto?, tienden al mal. Bendito es el nombre del Señor. Para que cuando alguien conociera, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, tal como lo dice Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bendito es el nombre del Señor. Al nosotros poner nuestra confianza en Él, Él está también poniendo, ¿cierto?, en nosotros su voluntad perfecta. Y está haciendo que nosotros seamos aceptados por el Padre. Aunque nosotros no somos perfectamente obedientes, bendito es el nombre del Señor, estamos aprendiendo la obediencia y eso no significa, hermano, que no debamos ir sometiéndonos a la voluntad de Dios, santificando nuestros corazones, santificando nuestros caminos, pero en su misericordia el Señor ha cumplido la ley por nosotros. Bendito es el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Cuando en este capítulo 7 vemos que Moisés, ¿cierto?, habla al pueblo de Israel que tiene el propósito de poder entrar a la tierra prometida.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero Moisés le advierte al pueblo de que la tierra prometida está ocupada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. La tierra prometida está ocupada. Ellos, recordemos que el pueblo de Israel pasó en esclavitud 430 años, dice la palabra del Señor. 430 años en Egipto, bajo esclavitud. Y ahora, hermanos, ellos estaban disfrutando de una libertad que no conocían, que nunca habían experimentado. Pero esa libertad traía además un desafío que era, como decía, entrar y tomar un lugar que Dios había prometido a Abraham. Cuando el Señor, ¿cierto?, hace el pacto con Abraham, Dios a él le promete, dice que le dará esa tierra para habitar. Pero esa tierra la tomaría, ¿cierto?, su descendencia. Y le anuncia que su descendencia iba a estar bajo esclavitud durante esos 430 años. Entonces, hermano, el Señor le anuncia a Abraham todo esto que iba a suceder muchos siglos después. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, vemos que cuando el pueblo de Israel, ya bajo el liderazgo de Moisés, ¿cierto?, ellos están disfrutando una libertad, como decía, que ellos nunca habían tenido, porque los que estaban con Moisés, incluyendo a Moisés, ellos habían nacido en Egipto, se habían criado en Egipto, y muchos de ellos, ¿cierto?, se habían criado en esclavitud. O sea, no conocían la libertad, no sabían otra cosa. Y cuando se encuentran libres, hermano, el Señor también les presenta un desafío que es el de poder tomar la tierra, el de poder conquistar la tierra. Porque aunque la tierra era de ellos, no estaba deshabitada, sino que estaba habitada, ¿cierto?, por otras naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor en el versículo 3 le dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Moisés le estaba diciendo, ¿cierto?, de que estas naciones adoraban a otros dioses. Las naciones que vivían ahí, cuando nosotros hablamos de los cananeos, en realidad los cananeos eran muchos pueblos que estaban juntos en una zona que hoy en día abarca aproximadamente como 3 países. Estamos hablando de Israel, Palestina, Siria, el Líbano, como 4 países que abarcan toda esa zona que se llamaba antiguamente Canaán. Pero ahí habitaban muchos pueblos, por ahí, ¿cierto?, Moisés los nombra, ¿cierto?, los heveos, los jebuseos, los fereceos, ¿verdad? Eran muchos pueblos que habitaban ahí, y todos ellos eran politeístas, o sea, que ellos creían en muchos dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también eran monolatreístas. ¿Qué significa eso? Significa que ellos creían en muchos dioses, pero creían que había uno superior a los otros. Y para los cananeos, el Dios que era superior a los demás, ellos le llamaban Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos hacían imágenes, hacían sacrificios, ¿cierto? Y principalmente lo que adoraban ellos era al que supuestamente les daba a ellos las cosechas, les daba la bendición en sus campos para tener alimento, al que les daba la lluvia, a lo que les daba la tierra. Entonces, hermano, lo que ellos adoraban era principalmente lo que a ellos en el fondo les daba lo que ellos entendían como la vida. Ellos dependían, su vida dependía del alimento, ¿cierto?, y del trabajo del campo. Por lo tanto, el supuesto Dios que bendecía, ¿cierto?, su campo, según ellos, ese era el Dios que ellos más adoraban. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Pero ellos tenían, como dice aquí la palabra del Señor, esculturas. Tenían imágenes. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor manda al pueblo a quebrar, dicen, las estatuas, a destruir las imágenes y a quemar las esculturas en el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo del Señor, ¿cierto?, tenía que llegar ahí
venciendo todas esas cosas que estaban establecidas ahí en ese lugar. Y tenían que derrotar a los pueblos y a los reyes que estaban ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Para poder establecerse, ¿cierto? Y estar en ese lugar. Si leemos el versículo 18, dice la palabra del Señor: no tengas temor de ellas. Habla de las naciones. Dice: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú tenieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Habla de aquellas naciones que estaban establecidas ahí y que el pueblo de Israel tenía temor de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel sentía temor. El temor, hermano, el miedo, en este caso, no hablamos del temor de Dios, sino que hablamos del miedo y del temor que nos producen otras cosas. Cuando viene una situación, viene una circunstancia o una persona que por alguna razón nos infunde miedo, bendito sea el nombre del Señor, hace que nuestros corazones tiemblen, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, Él nos dé de su gracia. Porque en algunos casos el miedo es causado por algo que no conocemos. Cuando nosotros no conocemos algo o no conocemos a alguien, generalmente tenemos miedo. Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, algunas personas, ¿cierto?, sienten temor y sienten miedo del futuro. Algunos piensan con temor el día de su muerte, por ejemplo. Algunos piensan con temor qué pasará el día que a lo mejor ellos mueran y dejen a sus hijos, qué va a pasar con su familia. Y sienten temor a lo que va a ocurrir en el futuro porque no saben lo que va a ocurrir. Y además, muchas veces sentimos temor porque no tenemos el control de las cosas. Y cuando uno no tiene el control de las cosas, ¿cierto?, a veces se desespera porque no sabe cómo van a marchar las cosas y uno quisiera que marcharan de acuerdo a lo que uno piensa. Que las cosas se conduzcan de acuerdo a lo que uno quiere. Y si algo sucede, si algo pasa, y esto, hermano, es un temor que en algunas personas llega a ser una enfermedad, llega a ser patológico. Bendito sea el nombre del Señor. Que es el miedo, ¿cierto?, a perder el control de las cosas. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Él nos dé de su gracia. Amén. Todo esto, hermano, es contrario a lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, nos habla hoy. Justamente el Señor, ¿cierto?, dice: no desmayes delante de ellos. O sea, no le temas, ¿cierto?, a otra persona. No le temas a una enfermedad. No le temas a una situación que vino de repente. No le temas al futuro. Ni siquiera desmayes delante de la muerte. ¿Por qué? El mismo versículo 21 lo responde. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Bendito sea el nombre del Señor. Como diría el apóstol Pablo más adelante, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando el corazón del hombre, de la mujer de Dios están confiados en su Dios, el temor desaparece. El apóstol Juan también dice que cuando se perfecciona el amor, dice, este perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando nosotros, o algunos de nosotros, ¿cierto?, tuvimos nuestra experiencia del encuentro con el Señor, seguramente muchos de nosotros tenían muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades, falta de certeza. No sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos cuál era nuestro futuro, no sabíamos cuál iba a ser nuestro final. Si algunas veces algo nos hizo pensar en nuestra eternidad, nuestros corazones temblaban
Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años más o menos, yo no era creyente aún, tomé una Biblia que había en mi casa, de esas Biblias gigantes, ¿se acuerdan? Si algunas de las Biblias católicas que antes tenían las abuelitas así, grandotas así. Y tomé la Biblia y me puse a leer Apocalipsis. Y la casa estaba oscura, yo estaba en la pieza y al fondo estaba oscuro porque mis papás no estaban, entonces me dio miedo. Porque leía de dragones, ¿cierto? Y leía de plagas y cosas. Y tenía temor en mi corazón porque no sabía lo que significaba. Para mí, esa palabra, ¿cierto?, era de juicio. Para mí, en esa palabra no había esperanza. Pero cuando el Señor llegó a mi corazón, llegó a mi vida y empezó a llenar, ¿cierto?, mi corazón de seguridad, de certeza, de confianza y de fe, entonces esas mismas palabras para mí fueron esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Esperanza de qué? De que Dios es justo, de que Dios es fiel, de que Dios guarda lo suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que no debemos temer, porque Dios es grande en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, hermanos, estaban enfrentando algo que les daba temor, que era, ¿cierto?, un desafío. Cuando uno se enfrenta a un desafío, probablemente lo primero que uno piense es, no voy a poder, ¿cierto? No voy a poder. Es mucho, muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy grande la meta, es muy alta la vara. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando recibimos fuerza de parte del Señor, sabiendo que ese desafío es la voluntad de Dios para nosotros, entonces nosotros, ¿cierto?, recibimos el poder del Espíritu Santo del Señor. Y ese poder del Espíritu Santo es el que a nosotros nos da la confianza para poder tomar ese desafío, aunque humanamente, carnalmente, sabemos nosotros que somos incapaces. El apóstol Pablo, por ejemplo, hermanos, hace unos días conversábamos, el apóstol Pablo, él era muy capaz en muchas áreas, ¿cierto? Era un hombre muy inteligente y muy capacitado. Y uno podría decir, Dios por eso lo eligió, porque era un hombre, ¿cierto?, que sabía muchos idiomas o tenía mucha cultura. Pero, hermano, no es esa la razón por la que Dios escoge a los hombres. El Señor, tal como Él mismo lo enseña, Él escoge a vasos de barro para que la gloria sea de Él. Amén. Y no del vaso. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, ¿cierto?, el apóstol Pablo, ¿cuál era la característica de que él fuera un vaso de barro? Que él mismo reconocía que él era el mayor de los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. El mayor de los pecadores, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y esa marca él la llevó durante toda su vida, mostrando así, ¿cierto?, su debilidad, mostrando que él era malo y pecador delante del Señor, pero que Dios hace la obra, ¿cierto?, con vasos de barro. Él convierte a pecadores en santos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y hijos del diablo pueden ser convertidos en hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por el poder de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, cuando el apóstol Pablo dice que él trabaja, en la carta a los Colosenses dice que él trabaja de acuerdo a la potencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hermano, que todas las cosas que él hizo, todo lo que el apóstol Pablo predicó y las iglesias que él formó en diferentes lugares del mundo, en el fondo fue el poder de Dios por medio de él. ¿Qué tuvo que hacer él? Él tuvo que confiar en el Señor. Él probablemente muchas veces dijo, yo no puedo hacer esto. No soy capaz de pararme delante de un rey, no soy capaz de pararme delante de un filósofo y hablarle de Cristo, pero confió en el poder de Dios. Amén. Confió en la potencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice el mismo, ¿cierto? No fui rebelde a la visión celestial. Pablo, por ejemplo, ¿cierto? Como decíamos, él enfrentó un desafío. Él fue llamado por el Señor.
para empezar la obra y predicar el Evangelio donde nunca había sido escuchado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, ¿qué desafío tenemos? ¿Qué desafío tenía el pueblo de Israel? El desafío del pueblo de Israel era plantarse en un lugar que estaba lleno de idolatría y pecado. Era derrotar la idolatría y vivir como pueblo obediente a Dios en medio de un mundo rebelde, en medio de un mundo idólatra y en medio de un mundo pecador. ¿Cuál es el desafío de la iglesia hoy día, en este tiempo? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en un mundo que, aunque probablemente no estemos llenos de esos templos, ¿cierto?, que se hacían en la antigüedad, o las grandes imágenes, grandes estatuas que se hacían en la antigüedad, sin embargo, es un mundo que está lleno de idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres que se adoran a sí mismos, los hombres que adoran el dinero, los hombres que adoran la prosperidad, los hombres que adoran la comodidad, los hombres que adoran todo lo que este mundo puede dar. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí escuchaba a un pastor que decía, ¿qué pasaría si a nosotros nos pasara, decía él en Santiago, si a nosotros nos pasara como les pasó a muchas ciudades que fueron completamente destruidas y que después de un tiempo vinieran a ver, ¿cierto?, cuáles eran los lugares principales y cuáles eran los templos de adoración de esa ciudad o de ese pueblo? Y él decía, si Santiago le pasara eso, a lo mejor, ¿cierto?, llegarían la gente y verían el Costanera Center, ¿cierto?, derribado. Bendito sea el nombre del Señor. Y como es el más grande, esa torre, como es la más grande, ellos dirían, este debe haber sido, ¿cierto?, un templo, un lugar importante. Entonces, ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el Dios que muchas veces predomina sobre las ciudades, sobre las sociedades? Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que atrae más al corazón del hombre. Cuando alguien, ¿cierto?, en Santiago, por ejemplo, o en cualquier lugar hace una torre, que es un centro comercial gigante, enorme, es porque la gente es atraída, ¿cierto?, por las cosas de este mundo, porque es atraída, ¿cierto?, por la entretención, porque es atraída, ¿cierto?, por el comercio, porque es atraído por los bienes de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, hay dioses que aunque nosotros no vemos imágenes, no vemos nombres de templos, pero hay dioses en la sociedad en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, a los cuales nosotros no nos podemos rendir. Pero nosotros estamos en esta situación como el pueblo de Israel, muchas veces teniendo miedo de no seguir la corriente de este mundo. ¿Qué nos va a pasar si nosotros no seguimos la corriente de este mundo? ¿Qué va a pasar si nosotros nos oponemos, ¿cierto?, a toda esta idolatría que hay en el mundo hoy día? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros podemos oponernos? ¿Vamos a destruir las cosas? Está la palabra del Señor diciendo que nosotros debemos ser como vándalos. Vamos a hacer como, ahí seríamos como los anarquistas, ¿cierto? Vamos a hacer rayados y a destruir las cosas. No estamos llamados a actuar, ¿cierto?, de esa forma. Nuestro llamado es espiritual y nuestro desafío es espiritual. ¿Dónde, hermano, se asientan los ídolos y dónde se enquistan los dioses de este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Los dioses de este mundo se meten y se ponen en el corazón de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Si en nuestros corazones gobierna Cristo, si en nuestros corazones reina Dios y el Espíritu Santo de Dios ha hecho su morada en nosotros, eso, hermano, no va a permitir que los dioses de este mundo puedan entrar en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es un desafío cuando nosotros entramos en contacto con este mundo. Porque el Señor Jesucristo dice, te pido que los guardes de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Nosotros vivimos en este mundo con una razón. Vivimos en este tiempo con una razón. Alabado sea el nombre del Señor.
La iglesia del Señor ha llegado hasta este tiempo porque el Señor así lo ha querido, pero el problema de la iglesia en general, es que muchas veces no confiamos en que Dios está en medio de nosotros y que Dios es grande y temible en medio de nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa certeza, esa confianza en nuestros corazones, con mucha sutileza nos rendimos ante los dioses de este mundo. Y la iglesia, muchas iglesias empiezan a aparecer como cosas de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día veía por la televisión una secta que tiene un programa y ellos hablaban, hermano, y decían, bueno, yo llegué a esta iglesia hace tanto tiempo y experimenté un cambio porque yo estaba pobre y ahora ya no, porque mi familia estaba desarmada y ahora se restauró, y decían algunas cosas, hermano, que son muy importantes para la vida del ser humano. Sin embargo, en la observación de todos los testimonios que ellos hacían, nadie hablaba de Cristo y nadie hablaba de la salvación que hubieran recibido. No eran testimonios de salvación. Y eso, hermano, es tremendamente peligroso porque eso también ha pasado en nuestras iglesias. Se para un hermano, ¿cierto? Y dice, el Señor me sanó de tal cosa. Y gloria al Señor por eso. Pero ¿cuántos hermanos se paran y dicen, el Señor llegó a mi vida, a mi corazón? Yo no lo conocía. Y ahora sé lo pecador que soy. Me rindo ante Dios. Me rindo ante el Señor. Y quiero que el Señor gobierne completamente mi vida. Y sea cual sea mi circunstancia en el futuro, que fue uno de los temas justamente que se nos habló en la asamblea de pastores. Sea cual sea el futuro y pase por lo que tenga que pasar, sé que teniendo a Dios lo tengo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque pase carencias, aunque pase necesidades, aunque pase enfermedades, aunque pase problemas familiares, aunque pase problemas laborales, el Señor estará conmigo. Él es mi pastor. Y con Él nada me falta. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor necesita entender que Dios es grande en medio de su pueblo. Dios es grande y temible. Y que cualquier cosa que pueda plantarse como un desafío delante de nosotros, si es la voluntad del Señor, no tiene poder sobre nosotros. No tiene ningún poder porque Dios está por encima de toda potestad. Está por encima de todo dominio. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, cuando usted se enfrente a algo que tiene que hacer, bendito sea el nombre del Señor. Como obrero en la casa del Señor, por ejemplo, como alguien, ¿cierto?, que es parte de esta familia de Dios y tiene que ocupar sus dones para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces tiene temor de hacerlo, porque dice, ¿qué pasará si yo hago esto? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Amén. Necesitamos, ¿cierto?, saber que Dios está con nosotros. Necesitamos tener en cuenta de que debemos, ¿cierto?, hacerlo con humildad, porque es el Señor, ¿cierto?, el que nos ha mandado, es el Señor el que nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas herramientas que el Señor nos ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando en nuestra vida personal, hermano, enfrentamos ciertas cosas que están en contra del Señor. Porque si bien es cierto, hermano, yo creo personalmente que un verdadero cristiano no puede ser poseído por demonios, pero por supuesto que un verdadero cristiano puede ser confundido, un verdadero cristiano puede ser influenciado por demonios, puede ser influenciado por Satanás. Los pensamientos, como dardos de fuego del maligno, pueden entrar a la mente y al corazón del cristiano, pero es por eso que el Señor nos ha dado las armas para resistirlo. Bendito sea el nombre del Señor.
Sin embargo, como un hijo de Dios ha pasado, dice, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, nunca Satanás va a poder tener completo dominio de un hijo de Dios. Pero sí, como lo dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿cierto?, lo va a poder zarandear. Como pasó con Job, el Señor dio permiso, ¿cierto?, que tocara todo lo que tenía, menos su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no estamos libres de muchas veces ser turbados y ser confundidos. Por eso tenemos una lucha constante. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos siempre estar buscando la presencia del Señor y estar siempre refugiándonos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Confiando en su grandeza, no en la nuestra. Es ahí donde muchas veces podemos caer. Cuando nosotros confiamos en una supuesta habilidad, capacidad o grandeza personal. Cuando usted confía en su grandeza personal, entonces, hermano, usted está listo para caer en el siguiente paso. La palabra del Señor dice que después del orgullo viene la caída. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros, hermano, al contrario, confiamos en esta palabra y decimos, Dios es grande en mi vida. Dios es grande en medio de su pueblo. Dios es grande en medio de su iglesia. No temeré. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es orgullo. Hay muchas personas, las personas que no entienden esto, hermano, los incrédulos, ellos, hermano, piensan que nosotros somos orgullosos. Lamentablemente hay muchas iglesias que tienen un orgullo religioso. Pero, hermano, nosotros no debemos estar basados en eso, basados en orgullo religioso. En decir, nosotros somos una iglesia de tantos años o somos una iglesia que tiene tanta gente. Eso no es, hermano, nuestra gloria. Nuestra única gloria está en aquel que fue clavado en la cruz. Porque Él murió por nuestros pecados. Y Él ascendió a los cielos. Y no nos ha dejado huérfanos, sino que envió su Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre y nos dé el poder con el cual Él fue resucitado para poder vencer todos nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son personas ajenas, no son personas externas. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces el enemigo está dentro de nuestro propio corazón. Son nuestros propios pecados, son nuestras propias tendencias, es nuestra misma carne, porque dice la Escritura que la carne se opone al Espíritu y que no puede, dice, someterse a la ley de Dios. No se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, se resiste siempre a obedecer al Señor. Es esa carne la que nosotros, ¿cierto?, debemos conquistar. Es de ese corazón del cual nosotros debemos derribar todos los ídolos que se han metido sin darnos nosotros cuenta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía, algunas iglesias se han mimetizado con el mundo y algunas iglesias funcionan como si fueran empresas. ¿Dónde tienen puestos los ojos la empresa? La empresa tiene puestos los ojos en el crecimiento de números, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde debe estar puesto el ojo del Hijo de Dios? En su crecimiento y madurez espiritual. El crecimiento de la iglesia debe ser, ¿cierto?, un crecimiento espiritual. Debe ser un crecimiento en madurez. El Señor añade, dice, cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Eso significa que también, ¿cierto?, debe haber un crecimiento numérico, pero ese no es el foco. Ese no es el foco de Dios. Fíjese que en Apocalipsis hay una iglesia a la cual el Señor se dirige y dice, aunque tienes poca fuerza. La palabra fuerza en la Biblia, hermano, se utiliza como sinónimo de ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, vemos que hay iglesias que son de Dios que tienen poca fuerza. Humanamente hablando, son poco numerosas. Como hay iglesias que son de Dios y que son muy numerosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está la diferencia? Que Dios esté en medio de su pueblo.
Que la palabra de Dios se predique con fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Evangelio del Señor se anuncie cada día. No solamente fuera de la iglesia, no solamente a las personas que no creen, sino también adentro, porque nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Evangelio cada día. Quizá alguno de ustedes hoy día llegó habiéndose olvidado de que Cristo murió por usted. Y yo se lo digo hoy día. Jesucristo el Señor murió por sus pecados. No tiene por qué seguir viviendo con ellos. No tiene por qué seguir viviendo aterrado por esos pecados. Y no tiene por qué seguir viviendo bajo el dominio de esos pecados, porque ya ha recibido la libertad. Este pueblo de Israel, como dije al principio, ellos no estaban acostumbrados a la libertad. Y por lo tanto tenían miedo porque no sabían qué hacer con esa libertad. Hemos sido libertados para venir, dice la Escritura, a ser siervos de la justicia. Fuimos esclavos de Satanás, pero ahora somos esclavos de Cristo. Voluntariamente hemos venido a ser, ¿cierto?, esclavos del Señor para rendirnos delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Pero para eso tenemos que derrotar todo lo que está dentro de nosotros y que se opone a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad, la falta de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y tantas cosas que hay en nuestros corazones. Insensibilidad, orgullo, vanidad, jactancia, lujuria, lascivia, y tantas cosas, hermanos, que se oponen a la obra y a la santidad de Dios en nuestros corazones. Pero no estamos solos. Dice la palabra del Señor que Dios es grande en medio de su pueblo y que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. No hay pecado, hermano, no hay pecado en medio de su pueblo que no pueda ser derrotado. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos el poder del Señor, bendito sea el nombre del Señor, en primer lugar es luchar con nuestra propia carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Si alguien hace la obra de Dios y se distrae de este primer deber que es luchar con su propia carne, se va a ver que va a estar expuesto y va a caer delante de toda la gente. Por eso, hermano, nuestra primera preocupación es nuestra alma. Por eso dice la Escritura, ¿cierto? El proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Un cristiano puede estar expuesto públicamente, puede ser, ¿cierto?, un hombre que ha sido llamado, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, enseñar a otros o tener grandes congregaciones, pero cuando ese hombre está usando un don, ¿cierto?, está usando un don, pero no se ha preocupado de esta primera tarea, de esta primera lucha que nosotros tenemos, que es contra nuestra propia carne, mientras se está usando el don, mientras se está predicando, mientras se está enseñando, va a caer vergonzosamente. Por eso, hermano, no descuidemos, ¿cierto?, lo que el Señor en su misericordia nos ha dado. No descuidemos, ¿cierto?, nuestro corazón. Él ha limpiado nuestro corazón. Él nos ha dado libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esa libertad debemos servir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto que a aquellos que han caído, el Señor los puede levantar. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor los puede restaurar. Porque aquellos que son sus hijos, Dios los levanta. El justo dice, cae 7 veces, pero 7 veces se levantará. Pero, ¿qué es lo que pasa entre medio de la caída y todos estos los problemas y todas las consecuencias que hay en medio de los pecados que nosotros cometemos? Las personas a las cuales nosotros dañamos. Ese es el problema que nosotros después tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, una vez que nos levantamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, por misericordia, en el Señor podemos levantarnos, podemos ser restaurados. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor en su gracia nos da el poder, ¿cierto?, para vencer. El Señor nos ayude. Así que no tengamos temor. Si usted tiene, hermano, un pecado
que ha estado mucho tiempo en su corazón, en su vida, no tenga miedo. Nunca llegue al pensamiento de decir, yo me voy a morir con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Esto siempre va a estar conmigo y nunca voy a poder ser libre de esto. Eso no es lo que dice el Señor. Eso no es lo que ha prometido el Señor. Usted debe aferrarse a las promesas de Dios y no a los pensamientos perversos que planta Satanás, ¿cierto? Como semilla de maldad en su corazón para desviarle. Porque esos pensamientos hacen que usted se debilite. Bendito sea el nombre del Señor. Y que no sirva conforme a la voluntad de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios está en medio de su pueblo. Él es grande y temible en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el Señor hizo cuando usted se convirtió y todos vieron la gloria del Señor, su familia estaba sorprendida. Bendito sea el nombre del Señor porque hubo un cambio grande en usted. Así el Señor sigue estando en medio de usted, en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Le invito a que le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.